días, amigos de JC Audio. Bueno, en el anterior vídeo estuvimos hablando de los componentes y de los altavoces, de qué modelos de altavoces había, bueno, no modelos, sino en qué diferencias hay dentro del altavoz de subgrave, de medio, de agudo, y cada uno de ellos en qué rango se comportaban o reproducían y para qué servían cada uno de ellos. Bueno, luego el siguiente apartado en el que queremos hablar es que hay que tener en cuenta que un altavoz, por ejemplo, en este caso el que tengo de medios, tiene su rango o su zona de confort o su zona de reproducción en la que el altavoz se comporta y es capaz de reproducir su rango. En el caso de un medio de este tipo, es un altavoz más o menos de unos 200 Hz hasta unos 5000, el cual puede reproducir. Pero si yo cogiera este altavoz y le diera una frecuencia de por debajo de 200 Hz, seguro que también el altavoz va a intentar reproducirla. El tema es que si es una frecuencia, imaginaros, de 20 Hz en la cual tiene que tener una excursión muy grande, lo que va a hacer automáticamente el altavoz es romperse y dañarse. Ese es uno de los motivos por los que muchísimos altavoces se rompen, aparte de la distorsión, que la distorsión es la enfermedad de los altavoces, que es lo que acaba dañándoles. El exceso de potencia, el que no trabajen en su rango, o la distorsión suelen ser las causas de las roturas de los altavoces. En otro vídeo más avanzado hablaremos del clipping o la distorsión y cómo poder corregirla o cómo poder mirarla para no dañar nuestros equipos de música. Cuando estamos hablando de que un altavoz de medios se comporta bien o reproduce bien o es su rango de funcionamiento entre, imaginaros, 200 y 5000, tenemos que tener claro cómo vamos a darle a este altavoz ese rango de frecuencias, ¿no? Porque si lo enchufamos a un reproductor normal que tenga una radio de coche normal o un amplificador que esté trabajando a full range, o sea, rango completo, este altavoz va a reproducir desde donde pueda hasta donde llegue. Pero no, nosotros queremos que este altavoz, concretamente este medio, este agudo o este medio de cúpula, el altavoz que tengamos, que trabaje bien y perfecto en el rango en el que queramos trabajar nosotros, pues con los filtros high pass, low pass o band pass, aunque luego dentro de ellos hay diferentes modelos y diferentes nombres con diferentes terminaciones en sus pendientes de corte, etcétera, etcétera, que iremos avanzando sobre ello también, pero estos filtros nos van a determinar dónde queremos que empiece. Si estamos hablando de un filtro high pass, como la palabra dice, es pasa altos en inglés, y nos está determinando que pasan las frecuencias de altas y no pasan las frecuencias bajas. Cuando estamos hablando de un filtro low pass o pasa bajos, significa que es un filtro que deja pasar las frecuencias muy bajas. Os recuerdo que la frecuencia muy baja estaríamos hablando desde 20 hasta 80, 90, 100 hercios o incluso algo un poquito más, pero esas frecuencias, y solo van a dejar pasar esas frecuencias de baja. Cuando estamos hablando de un filtro band pass, significa que le vamos a determinar al altavoz desde dónde quiero que empiece en las frecuencias de graves hasta dónde quiero que terminen las frecuencias de agudos. Luego, dentro de cada uno de esos filtros podemos tener Shelf, Butterboard, LED Reading, o sea, tenemos diferentes modelos de filtros que en las pendientes de corte nos van a determinar cómo queremos que termine o cómo queremos que acote ese rango de frecuencias. Os estoy hablando de pendientes de corte y a lo mejor me estaréis diciendo ¿y a qué se refiere este hombre? Bueno, cuando determinamos, por ejemplo, que un rango de un altavoz como este tipo, por ejemplo, va a trabajar desde unos 200 Hz hasta, imaginaros, los 5000, como estaba hablando, las pendientes de corte nos van a determinar cuánto queremos que reproduzca ese altavoz, más o menos. O sea, ¿qué significa? Si yo cogiera este altavoz y le pusiera un corte high pass de 200 Hz, significaría que este altavoz de 200 Hz hacia abajo, hacia la parte inferior, no reproduciría. No reproduciría graves o no reproduciría esas frecuencias más bajas si yo cortara el altavoz con una pendiente de corte de 100 decibelios, que no se usa en el car o muy poquito se usa en el car, prácticamente ninguna marca las tiene. Si yo le aplicara una pendiente de corte a 200 Hz de 100 decibelios, esa pendiente de corte significaría que el altavoz llegaría, el rango de frecuencia que llegaría sería 200 Hz y no reproduciría ni 199, ni 190, ni 150, ni ninguna de estas bandas que están por la parte de abajo. Pero los filtros más habituales que se suelen usar, las pendientes de corte más habituales que se suelen usar, son pendientes de 6, de 12, de 18, 24, 36, 48 e inclusive en algunos procesadores hasta 72 decibelios, pero no 100 decibelios.
¿Por qué necesitamos ese rango de frecuencias diferentes, de 6, 12 o 18? Bueno, pues dependiendo de dónde quiero que trabaje este altavoz, por ejemplo, imaginaros que quiero trabajar este altavoz que trabaje de 200 a 5000 y queremos que ese altavoz reproduzca el Twitter de 5000 en adelante. Si yo le aplico un corte a 5000 Hz a un altavoz de medios y también le aplico un corte de 5000 Hz a este Twitter, si aplicara a ambos altavoces una pendiente de corte de 100 decibelios, no tendría problemas, porque este solo reproduciría los agudos hasta 5000 y este solo los medios hasta 5000. Pero normalmente los altavoces, esos filtros no suelen, esas pendientes de corte no suelen aplicar, y lo siguiente que suele pasar es que estos altavoces normalmente no suelen estar pegados. Al no estar pegados y estar separados, necesitamos unas pendientes de corte de enlace que nos sirvan para que este altavoz, en el punto en el que esté, reproduzca 5000, pero que también reproduzca 4500, 4000, 3150, suavemente en pendiente, en caída, para que se enlace bien donde acaba este altavoz, que este altavoz no solo acaba en 5000, sino a lo mejor acaba en 5000, pero te reproduce también con una pendiente de corte a lo mejor de 12 decibelios, pues reproduzca también 5500, 6000, etcétera, etcétera. Esos enlaces, esos puntos de enlace, con esa pendiente de cortes, nos va a hacer que la sintonización de un altavoz con el otro sea la correcta. Si yo cortase a 5000, imaginaros 12 decibelios este Twitter y este altavoz también en low pass en 5000, 12 decibelios, y los pusiera los dos exactamente iguales, el rango que vaya desde 4000, digamos, hasta 6000, que son frecuencias que van a compartir los dos, se realzarían demasiado y esas frecuencias sonarían demasiado y nos molestarían y por lo tanto el coche, o en este caso esa audición, no sería la correcta. Hay que buscar siempre los puntos de enlace adecuados. Lo importante es darle los puntos de enlace correctos, como es súper importante la ubicación de los altavoces en el automóvil, ¿no? Las frecuencias que son muy directivas, o sea, que necesitamos que tengan una buena orientación para que el oído las perciba bien, pues son las frecuencias medias, altas y agudas. Cuanto más alta sea la frecuencia, más directiva o más directa a nuestros oídos debería de estar, de tal manera que la percibiremos mejor. Y cuanto las frecuencias sean más bajas, en el caso de los medios graves o de los graves, o inclusive en frecuencias de los subgraves, aunque no las tengamos muy directas, enfocadas hacia nosotros, las vamos a percibir con una claridad muy buena. Frecuencias por debajo de 200 Hz, que serían las frecuencias graves hacia la parte inferior, ese tipo de frecuencias ya se comportan de forma monofónica. Por lo tanto, quiere decir que no tienen estereofonía. Y no necesitamos precisamente, primero, muchas veces no necesitamos tener dos altavoces, con un altavoz nos podría valer, y no necesitamos que estén completamente orientadas hacia nosotros. Podemos tener un subgrave en el maletero y sintonizarse bien con la parte delantera y el altavoz está reproduciendo monofónicamente esas frecuencias que el oído humano no va a percibir si están en estéreo o no, porque no lo están, digamos. Sin más, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.